Hay una escena que sigue pasando por tu cabeza a no ahora, no hoy de hace años, a una decisión que tomaste, algo que dijiste, uki no jishisi, una oportunidad que dejaste ir. Y aunque todo haya cambiado desde entonces, esa escena vuelve en la cama, en la madrugada, en el silencio del carro, en medio de una reunión, de la nada, como un video que nadie pidió reproducir. Eso tiene un nombre, no es debilidad. No es locura, es culpa crónica menos. Y funciona de una manera muy específica dentro de tu cerebro. El sistema de memoria humano fue diseñado para retener eventos con alta carga emocional. Es un mecanismo de supervivencia. El problema es que cuando seguís rumiando sobre un error del pasado sin procesarlo de verdad, tu cerebro trata eso como una amenaza que todavía está activa. Sigue mandándote la alarma como si la situación todavía necesitara resolverse. La culpa que no fue procesada no te protege. Chi paraliza. En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué pasa eso. ¿Por qué la culpa congela a algunas personas y transforma a otras? Y como los estoicos, especialmente Marco Aurelio y Epicteto, desarrollaron una respuesta para esto que va mucho más allá de perdónate a ti mismo y sigue adelante. Esto no es motivación, es una herramienta real y la podés aplicar hoy. Quizás tu escena no es dramática, quizás no fue un error enorme, es algo más pequeño, pero pesa igual. Fuiste demasiado duro con alguien que no lo merecía. Elegiste la seguridad cuando tenías que haber arriesgado. Te quedaste callado cuando tenías que haber hablado. Hablaste cuando tenías que haberte quedado callado. O quizás es algo más antiguo, una relación que dañaste sin querer. Un padre, una madre, un hijo, alguien con quien no fuiste lo que tenías que ser. Una versión tuya que decepcionó a alguien que confiaba en vos. Y esto es lo que nadie te dice sobre la culpa crónica. No aparece porque seas mala persona. Aparece porque tenés conciencia moral. La culpa es prueba de qué te importa. El problema no es sentir culpa. El problema es qué haces con ella después de que aparece. Y es exactamente ahí donde entra el estoicismo. No como consuelo, como cirugía. Marco Aurelio, Emperador Jihomau, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones que el arrepentimiento es el remordimiento por la pérdida de una oportunidad útil. No estaba diciendo que arrepentirse es malo. Estaba diciendo que el arrepentimiento que no genera acción es desperdicio. Vamos a entrar en esto en profundidad. La culpa que te consume y la culpa que te transforma parecen iguales por fuera. Por dentro son opuestas. La neurociencia llama a esto dos sistemas de respuesta al error. El primer sistema es el sano. Cometés un error, sentís culpa, analizás lo que pasó, sacás una lección, corregís lo que podés y seguís adelante. Es un ciclo que se cierra. La culpa cumplió su función. El segundo sistema es el que carga la mayoría de las personas de 35, 40, 50 años. Cometés un error, sentís culpa menos y en lugar de cerrar el ciclo, abrís un loop, empezás a rumiar, repetís la escena. Imaginás otros desenlaces. ¿Qué hubiera pasado si hubieras actuado diferente? Y el loop nunca se cierra. Los investigadores que estudian mindfulness descubrieron algo importante sobre esto. Cuando rumias sobre un error sin procesarlo de verdad, tus recuerdos de ese evento se vuelven cada vez más genéricos, menos específicos, como una foto que se va borrando. Y eso es un problema, porque la memoria genérica no genera aprendizaje, solo genera sufrimiento difuso. No recordás qué pasó exactamente, recordás cómo te sentiste y seguís sintiéndolo. La diferencia entre los dos sistemas no está en el tamaño del error que cometiste, está en qué haces con la culpa después de que aparece. Los estoicos tenían una palabra para la culpa: sana an metanoia, an cambio de mente, una revisión honesta de uno mismo que genera acción. Y tenían otro concepto para el loop destructivo, lo que llamaban peitos, una pasión desordenada que domina la razón y te impide actuar con claridad. La culpa crónica
es un patos. No te mejora ante devora. Pero hay un segundo nivel en esto que cambia completamente la forma en que miras el pasado. Estás juzgando quién eras con los ojos de quien sos ahora. Y eso es una injusticia que te haces a vos mismo todos los días. Pensalo bien. Tomaste esa decisión con la información que tenías en ese momento, con la madurez que tenías en ese momento, con las heridas que cargabas en ese momento, con el miedo, la presión, la confusión que sentías en ese momento. La versión de vos de hoy, que aprendió más, vivió más, tiene otros recursos. Está juzgando la versión de vos de hace 10, 15, 20 años. Eso no es responsabilidad, es una trampa cognitiva. Los psicólogos llaman a esto sesgo de retrospectiva. El sesgo del yo sabía que iba a pasar después de que algo ocurre. El cerebro reorganiza los recuerdos como si el desenlace hubiera sido obvio desde el principio. Y entonces empezás a creer que tenías que haberlo sabido, que tenías que haber hecho las cosas diferente, que no había otra opción más que la correcta. Pero en el momento en que decidiste, no era así. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más grandes de la historia, entendía esto de una manera muy visceral. Decía que lo que está bajo nuestro control es el juicio, el impulso, el deseo, la aversión, todo lo que es verdaderamente acción nuestra. Lo que no está bajo nuestro control es el pasado. El pasado nunca lo estuvo, nunca lo estará. Y juzgarte a vos mismo por una decisión que ya no está en tus manos es, en palabras de Marco Aurelio, una locura. Él escribió en las Meditaciones ansí: la elección fue tuya. ¿Por qué proceder así? Si fui yo otro, ¿a quién vas a culpar? Todos los pensamientos de culpa están fuera de lugar. Si podés corregirlo, corregilo. Si no podés, ¿para qué recriminar? Lo que no tiene sentido no vale la pena. Deja que eso entre. No está diciendo que no cometiste un error. Está diciendo, si podés corregirlo, corregilo. Si no podés, recriminar esa energía gastada sin ningún propósito. Y acá viene la parte que más incomoda. A muchas personas siguen castigándose no porque crean que eso va a cambiar algo, sino porque en el fondo creen que dejar de castigarse sería admitir que no les importa lo que hicieron, como si el sufrimiento fuera prueba de carácter. No, el castigo continuo es solo otra forma de evitar la única pregunta que realmente importa: ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Pero antes de llegar ahí, hay un tercer nivel que la mayoría de las personas nunca alcanza. El estoicismo no te pide que aceptes el pasado de buena gana. Te muestra que no tenés otra opción menos. Y eso cambia todo. La dicotomía del control es el principio más fundamental del estoicismo. Y también el más mal entendido. Epicteto abre el manual con esto: de todas las cosas que existen, algunas dependen de nosotros y otras no. Lo que depende de nosotros, el juicio que hacemos de las cosas, las elecciones que tomamos ahora, la dirección que le damos a nuestra vida a partir de este momento. Lo que no depende de nosotros, el cuerpo, la reputación, lo que otros piensan menos. Y el pasado está definitivamente fuera de tu alcance, no porque seas impotente, sino porque el pasado ya pertenece a lo que ocurrió, inmutable. Marco Aurelio escribió en las Meditaciones con una precisión que corta. Recuerda que no es el pasado lo que te aflige, sino siempre el presente. Eso es fundamental. La culpa que sentís ahora, ese peso en el pecho, esos pensamientos que siguen volviendo, no está en el pasado. Está pasando en el presente. Es un juicio que estás haciendo ahora. Es una historia que te estás contando ahora. Y eso significa que está, al menos en parte, bajo tu control. No podés cambiar lo que hiciste, pero podés cambiar lo que haces con lo que hiciste. Pensá en la situación que te sigue persiguiendo. Ahora pregúntate, honestamente, ¿hay algo que todavía podés hacer? Una conversación que podés tener
Un pedido de disculpas que todavía tiene sentido. Una acción que repara algo, aunque sea parcialmente. Si la hay, Ainacelon, no mañana lo antes posible. ¿Por qué? La acción es el único antídoto real para la culpa. Si no la hay, si la situación pertenece al pasado de una manera que ya no se puede tocar, entonces la pregunta que plantea el estoicismo es directa. ¿Cargar con ese peso te hace mejor persona o te mantiene atrapado en una versión antigua de vos que ya superaste? Guardar culpa por algo que ya no puede cambiarse no es responsabilidad. Es una cadena que vos mismo elegís seguir usando. Y esto es lo que nadie te dice sobre soltar esa culpa. Soltar no es absolver. Soltar es reconocer que el castigo terminó y que el aprendizaje se quedó. Entender la culpa no alcanza. Necesitas un proceso, una secuencia real de pensamientos que transforma la culpa en acción o en libertad. Los estoicos practicaban algo llamado el examen nocturno. Marco Aurelio Séneca y Epicteto escriben sobre versiones de esta práctica. Es simple y es quirúrgica. Al final del día, o cuando aparezca la culpa, te haces 3 preguntas en secuencia. La primera, ¿qué pasó exactamente? No la versión catastrofizada, no el veredicto moral que ya construiste sobre vos mismo. Los hechos, solo los hechos. Le dije X a la persona, y en la situación Z, parece obvio, pero la mayoría de las personas nunca hace esto. Se quedan en la emoción, no en los hechos. Y emoción sin hechos no genera claridad. La segunda pregunta, ¿qué todavía está bajo mi control? Acá es donde entra el estoicismo de verdad. ¿Hay algo que podás hacer ahora? ¿Una acción? ¿Una conversación? ¿Una reparación? Sí. ¿Qué específicamente vas a hacer y cuándo? Si no hay nada que hacer, decíselo en voz alta a vos mismo. No hay nada que pueda hacer para cambiar lo que pasó. Eso no es derrota, es honestidad. La tercera pregunta, ¿qué me enseñó esta experiencia sobre cómo quiero actuar de ahora en adelante? Esta es la que transforma la culpa en carácter. El estoicismo no busca perfección moral, busca progresión constante. Séneca se llamaba a sí mismo progrediens, alguien en progreso, nunca en la línea de llegada. Y esa humildad era parte central de la práctica. No necesitas haber hecho todo bien en el pasado para actuar mejor ahora. Necesitar haber hecho todo bien en el pasado es una exigencia que ningún ser humano puede cumplir. Cuando respondes esas 3 preguntas con honestidad, algo cambia. La culpa deja de ser un loop sin fin. Se convierte en información. Y la información genera elección. Séneca le escribió a su amigo Lucilio, reclámate a vos mismo. En su contexto, eso significaba, deja de permitir que tu tiempo y tu mente sean robados por la opinión de los demás, por el pasado, por el miedo. Reclamarte a vos mismo en relación a la culpa significa esto. Al reconocer el error, aprendes actúas donde hay acción posible y te negás a seguir siendo el acusado en un juicio que ya debería haber terminado. ¿Recordás la escena que apareció al principio de este video? La que sigue. Volviendo. Ahora tenés una forma diferente de mirarla. No es debilidad que siga volviendo. Es tu sistema moral funcionando. La culpa apareció porque te importa, pero su trabajo ya está hecho. Ahora es tu turno. Hacete esas 3 preguntas sobre esa situación específica que te vino a la cabeza hoy, antes de dormir. ¿Qué pasó exactamente? Solo los hechos. ¿Qué todavía está bajo mi control? ¿Qué me enseñó esta experiencia? Si hay algo que hacer, hacelo sin ujei nada. Reconoce en voz alta que el pasado le pertenece al pasado y que vos le perteneces al presente. Marco Aurelio pasó 20 años gobernando el mayor imperio del mundo entre guerras, traiciones, pérdidas y errores. Y cada noche se sentaba a escribir en las meditaciones, no para el mundo, para sí mismo, examinando donde había fallado
y cómo podía ser mejor al día siguiente. No se perdonó fácilmente, pero tampoco se dejó destruir por lo que ya no podía cambiar. Esa es la diferencia entre la culpa que paraliza y la culpa que transforma. Una última cosa antes de que te vayas. Pensá en esa situación que te vino a la cabeza durante este video. Puede ser reciente, puede ser antigua. Todavía hay algo que podás hacer, una acción, una conversación, una reparación, o pertenece definitivamente al pasado. Contame en los comentarios. No necesitas dar detalles. Puede ser solo esto. Todavía hay algo que puedo hacer. O pertenece al pasado. Quiero ver cuántas personas están en ese proceso ahora mismo. Y si este video te resonó, considera suscribirte al canal. La serie continúa. Próxima emoción. Otro paso en el trabajo real de conocerte a vos mismo. Hasta la próxima.